Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso estar con ustedes. 1 de enero del 2020, primer día de un nuevo año que será bisiesto, porque tendremos 366 días. El mes de febrero traerá 29 días y no 28, como es usual. Un día más para hacer algo diferente por usted mismo o por los demás. Y como cada 1 de enero, miles de personas participaron hoy en el tradicional desfile de las rosas, un evento que se celebra en Pasadena, en el estado de California, el cual tiene un recorrido de 5.5 millas por el Boulevard Colorado y se mueve a una velocidad constante de 2.5 millas por hora. El tema de este año, el poder de la esperanza, que celebra la influencia de la esperanza y la importancia de creer que con ella todo es posible. Esta es la primera vez que se usa la palabra esperanza en el título de este tradicional y concurrido evento del primer día de cada año. El desfile de las rosas es un espectáculo que atrae a más de 80 millones de personas alrededor del mundo. Espectadores pueden apreciar la belleza de inmensas carrozas vestidas de flores, animadas bandas musicales y presentaciones ecuestres en un recorrido de casi 9 kilómetros. Su historia se remonta a 1890, cuando se realizó el primer desfile para celebrar la bondad del clima de California. En sus inicios, desfilaban carruajes de caballos decorados con flores. Fue evolucionando con la llegada del automóvil y la tecnología, convirtiendo al festival en una exhibición grandiosa de creatividad, talento y maravilla técnica, y haciendo que el evento creciera hasta convertirse en una atracción internacional. Yo soy Pelé, yo soy el Grand Marshal. En el 2020, por primera vez en la historia del gran desfile de las rosas, los latinos tienen un rol prominente en casi todos los aspectos del evento. Comenzando con la primer presidenta latina del Torneo de las Rosas, Laura Farber. Originaria de Argentina, Farber eligió como tema del desfile el poder de la esperanza, enfatizando la importancia de inmigrantes en el país y las oportunidades de superación que ofrece Estados Unidos. Esperanza representa tanto: los sueños, las cosas que se pueden realizar, la dignidad, el respeto, la felicidad, las aspiraciones y lograr y tener éxito. Para ejemplificar el tema, escogió como anfitrionas a 3 reconocidas latinas, las actrices Rita Moreno y Gina Torres y la gimnasta olímpica Loria Hernández. Y como invitados de honor a Jaime Jarrín, la voz de los Dodgers en español desde 1959, Sonia Manzano, personaje de Plaza Sésamo durante 40 años, y la astronauta Ellen Ochoa, la primer latina en ir al espacio en el transbordador Discovery. El desfile de las rosas es algo absolutamente tradicional cada 1 de enero. Y cuando son las 4:07 minutos en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el Papa Francisco, quien se ha disculpado por su reacción el día de ayer martes, cuando una feligresa le agarró un brazo, quizás con demasiada fuerza. Pazienza. Anche io. El amore ci fa paziente. El amor nos hace pacientes, pero muchas veces nosotros perdemos la paciencia, incluso yo, y me disculpo por el mal ejemplo de ayer. Per il cattivo esempio di ieri. El jerarca de la Iglesia Católica pidió perdón por haber perdido la paciencia. Francisco explicó que a todos les puede pasar y pidió perdón por el mal ejemplo dado. Y es que en la noche de fin de año, cuando el Papa caminaba por la plaza de San Pedro, saludando a los asistentes, una mujer
por la emoción de tenerle cerca al Papa Francisco, lo agarró, como ven en la imagen, del brazo y lo aló hacia ella con fuerza. Un gesto que molestó a Francisco, quien no solo retiró el brazo con fuerza, sino que la reprendió con unas palmadas para que lo soltara. La imagen ha sido tendencia en redes sociales. Las reacciones no se han hecho esperar. En redes sociales el Papa Francisco ha sido duramente criticado. Este tuit que voy a mostrarles es un ejemplo de ello. Dice, estas son las manos que al Papa Francisco le gusta estrechar. Miren las imágenes que publicó en detalle. Nicolás Maduro, Fidel Castro, Cristina Fernández, y Evo Morales. Estas son las manos, según quien ha publicado este tuit que hemos compartido con ustedes, Yusmiris Goldberg. Estas son las manos que al Papa Francisco le gusta estrechar y evidentemente tiene que ver con los señalamientos que se le han hecho al Papa Francisco de estar de alguna manera siempre inclinado hacia la izquierda. Mientras tanto, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también ha escrito un Twitter en relación a esto y tiene un punto de vista interesante. La polémica se ha centrado en el Papa y es comprensible, pero a nadie le interesa saber quién era esa mujer, qué mensaje quería transmitir, qué razones la impulsaron a tener esa actitud tan pertinaz al punto de parecer suplicar. ¿Quién sería? ¿Quién sería esa mujer? Que algo al Papa, ¿qué le quería decir? Sería absolutamente interesante saber. Son las 4:10. Continuamos con más noticias. Es noticia una multitudinaria movilización a favor de la democracia en Hong Kong, que terminó en choques con las fuerzas de seguridad. Los organizadores tuvieron que cancelar la protesta a petición de las autoridades que acusaron a los activistas de vandalismo contra la sucursal de un banco. La medida provocó la furia de un grupo de manifestantes, quienes terminaron enfrentados a la policía. Decenas de personas fueron arrestadas durante la noche. Es noticia el régimen de Corea del Norte, que ha comenzado el 2020 emitiendo su primera amenaza a la comunidad internacional. Kim Jong-un puso fin a la moratoria sobre los ensayos nucleares y las pruebas de misiles balísticos intercontinentales. Advirtió que pronto presentará lo que ha llamado una nueva arma estratégica. El líder del régimen advirtió que el alcance de la disuasión nuclear dependerá de la actitud de los Estados Unidos, por lo que se entiende que dejó abierta la puerta al diálogo con la Unión Americana. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que el gobierno de Donald Trump espera que Corea del Norte elija la paz sobre el conflicto y sobre la guerra. Por su parte, el presidente Trump aseguró que espera que el régimen norcoreano honre los compromisos pactados. Esto lo dijo desde su residencia de vacaciones en Palm Beach, en Florida. Bueno, ya miraremos. Tengo una buena relación con Kim Jong-un. Sé que él ha enviado algunos mensajes sobre un regalo de Navidad y espero que su regalo sea un hermoso jarrón. Eso es lo que me gustaría, un jarrón, no otra cosa. No sé, miren, yo le caigo bien, él me cae bien, nos llevamos bien. Él representa a su país, yo represento al mío. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero si firmó un contrato, firmó un acuerdo hablando de desnuclearización. Eso fue firmado. Punto número 1, desnuclearización. Eso se hizo en Singapur. Es noticia Colombia, donde más de 1 millar de alcaldes y cerca de 30 gobernadores asumieron este 1 de enero sus cargos para el periodo 2020-2023. Fueron elegidos el pasado 27 de octubre. Entre ellos, Claudia López, primera mujer alcaldesa de la capital colombiana, quien rompió el protocolo y se posesionó en el Parque Simón Bolívar, al noroccidente de Bogotá, y no en la tradicional Plaza de Bolívar. La burgomaestre habló sobre sus compromisos como seguridad, transporte, ambiente y educación.
Trabajemos en equipo, comprometidos con darle respuesta efectiva a las necesidades de justicia ciudadana. Somos la capital de la reconciliación de Colombia. Por eso, trabajaremos por el fortalecimiento de una institucionalidad que se comprometa con los líderes y lideresas sociales, con las víctimas del conflicto, con la construcción de paz y que contribuya al proceso de reintegración y reincorporación. Estamos comprometidos con las víctimas y por eso apoyaremos, en articulación con el Gobierno Nacional, el proceso de estabilización socioeconómica a partir de la generación de ingresos y el acceso a vivienda digna. Es noticia el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien cumple hoy su primer año en el gobierno. Su gestión, polémica sin duda, quedó signada hasta ahora por decisiones tomadas frente a los incendios en la Amazonía. En el aspecto económico, el mandatario centró sus primeros 12 meses en combatir la corrupción y sentar las bases para generar empleo. Objetivo logrado, por cierto, dado que el aumento de 1 millón de puestos de trabajo ha sido conseguido en este primer año. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cumplió su primer año de gobierno. El mandatario ha hecho de la polémica y la agitación política su marca registrada, según sus críticos. La gestión del mandatario ha sido cuestionada, sobre todo las políticas ambientales, que son calificadas como un gran fiasco. La devastación en la Amazonía por los incendios forestales registrados entre agosto y septiembre empañó la imagen de Bolsonaro en el mundo. También desató una pelea con el presidente francés Emmanuel Macron debido a que cuestionó su tardía respuesta para contener las llamas. El brasileño se sintió atacado y lo llevó al plano personal. Replicó una publicación en la que mostraban a ambos presidentes con sus parejas, acompañado con un comentario que insinuaba la diferencia de edad y la apariencia física de ambas mujeres. Y mientras que Bolsonaro peleaba, los incendios en la Amazonía causaban alarma mundial. Pero esta emergencia fue desmentida por él en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una gran falacia decir que la Amazonía es patrimonio de la humanidad y es un error decir, como afirman los científicos, que en nuestra selva tropical la Amazonía es el pulmón del mundo. Bolsonaro también arremetió contra la activista sueca Greta Thunberg. ¿Cómo es que se llama esta muchachita que está allá? La que está allá, que habla desde el extranjero. Greta, es que ustedes dicen. ¿Cómo es que está diciendo que los indígenas están muriendo allí por defensa de la Amazonía? Es una mocosa. Es impresionante. Ella simplemente es una mocosa, es eso. Su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó de dulce a agridulce luego de que el republicano anunciara aranceles para las importaciones de acero y aluminio de Brasil y Argentina. En lo interno, la bolsa de Sao Paulo cerró el 2019 con un crecimiento de más del 30%. El mandatario aspira a la reelección en el 2022, pese a que había prometido no repostularse. Según detractores, la popularidad del mandatario ha caído considerablemente. Sin embargo, su electorado más fiel sigue garantizándole casi un 30% de apoyo, de acuerdo a encuestas. Más allá de su gestión, polémica o no, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lo respaldan las cifras. Decretó un aumento del salario mínimo que será equivalente a $260 y que a partir de hoy comienza a regir. Un incremento del 4,1% por encima de la tasa de inflación del año, que es de 3,27% y superior al previsto en el presupuesto anual. También aumentó el turismo en 158%. Son cifras que acompañan la gestión de este primer año de gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. 4:17 minutos hora costa este. Y es noticia Holanda, que a partir de hoy ha cambiado su nombre. Este país dejará de llamarse de esta manera y solo se le reconocerá como Reino de los Países Bajos. Esta medida fue tomada para promover el turismo y mejorar la capacidad de ingreso del extranjero. Esta modificación le costará 200.000 euros, unos $224.000 al gobierno. Y en esta parte del programa quiero compartir con ustedes una entrevista ya realizada a Héctor Chamis, analista político, con quien quisimos revisar los acontecimientos más importantes del 2019 dentro de la región y los retos que como bloque regional
tendrían, a su juicio, que ser planteados. Les dejo la entrevista. Quiero saludar a Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista de Infobae y de NTN24. Durante este año hemos intentado institucionalizar nuestra conversación los días martes y no podíamos faltar a nuestra cita este último día del año para hacer un balance general de este 2019 que está por terminar. Héctor, bienvenido. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias a vos, Idania. Un gusto y bueno, cerrando el año. Un año que hemos intentado, además, comprender lo que está pasando en el hemisferio, lo cual no ha sido fácil. Héctor, me gustaría comenzar preguntándote, ¿por qué ha sido tan difícil, tan complicado entender lo que ha estado pasando? ¿Por qué nos hemos dejado sorprender? Bueno, podríamos decir como una primera lectura que hay dos proyectos en la región. Uno es el proyecto de la democracia, de la libertad, y el otro es el proyecto del autoritarismo. Y en esos dos proyectos hay intereses, hay ideologías diferentes, hay colisiones de entidades, de estados, de actores. Y eso es lo que está en juego en la región. Si América Latina va a ser un continente democrático o si va a ser otra cosa. Digo esto porque pasadas las transiciones del siglo XX, la tercera ola en los años 80 y 90, bueno, América Latina era, con la excepción de Cuba, democrática, y eso fue puesto en duda por otro proyecto político, de vuelta, con otra ideología, con otros intereses. Y eso es lo que algunos creemos que va a ser un año muy duro en función de definir esos dos proyectos. ¿Cuál va a ser el triunfador para una región que siempre se ha movido en una cierta sincronía, en una cierta coordinación de proyectos políticos? Te pregunto, Héctor, ¿qué papel ha podido jugar el populismo en todo esto? Bueno, el populismo lo pongo entre comillas. Yo creo que lo que ha alterado ese equilibrio, esa balanza, ha sido la política exterior chavista durante el boom petrolero, con el dólar, con el barril de petróleo por encima de 100, y su alianza con Cuba, y eso ha transformado gradualmente, ha tenido influencia y ha ido transformando gradualmente el proceso político en muchos países. Y a partir de allí, además, y hay que decirlo, hay que asumirlo, el ingreso del crimen organizado transnacional en la política de América Latina. Hoy más claro que nunca, el narcotráfico, los carteles están en la política, están detrás de un proyecto político no democrático porque la democracia ofrece Estado de Derecho y otro tipo de orden político les permite gambetear el Estado de Derecho, eludirlo. Y eso es lo que está en juego, y eso sí que es nuevo, ¿no? La tremenda influencia del crimen organizado en la política de nuestros países es el dato nuevo de este siglo, diría, y eso es lo que también está marcando un poco esta disyuntiva, este conflicto entre dos proyectos políticos diferentes. La influencia del crimen organizado dentro de la política, como señalas, se presenta, Héctor, porque finalmente los factores políticos lo permiten. Y eso nos lleva entonces a preguntar, ¿la política sacrifica la ética, sus principios y valores por el beneficio económico que le proporciona el crimen organizado? Así es, la política exterior bolivariana en tiempos de abundancia irradió autoritarismo e irradió corrupción y crimen organizado. Y en muchos de esos países ese crimen organizado ya está instalado. Y en algunos países importantes, como México, adquiriendo una relevancia cada día mayor. Y me quedo con ese hecho simbólico, dramático, trágico, de un presidente ordenando la liberación del jefe de un cartel, supuestamente para proteger la vida de los policías. Eso fue lo que dijo López Obrador, pero que es un hecho simbólico ineludible
y que habla de la abdicación de un Estado legal y legítimo frente al crimen organizado. Héctor, ¿tanta influencia negativa tuvo Hugo Chávez Frías en el continente? ¿Chávez y su ejercicio político? Sí, en Hugo Chávez, pero Hugo Chávez con Fidel Castro, Hugo Chávez con la ideología cubana, Hugo Chávez con el libreto cubano, que particularmente a partir de 2002, después del fallido golpe, ingresó en la política venezolana con enorme energía y capacidad de influencia. Y eso es lo que tenemos. A partir de allí, sí. Si uno mira las relaciones internacionales del continente americano, uno ve la fundación de ALBA, de CELAC, de UNASUR, de Petrocaribe, instituciones creadas para alterar precisamente las relaciones internacionales de la región en dirección del proyecto castrochavista, yo lo diría, basado en petróleo a $120, con mucha capacidad de ejercer presión sobre los gobiernos. Para eso fue creado Petrocaribe, y con una completa absorción de Chávez de la ideología del castrismo cubano. Y lo que Cuba nunca había conseguido por medio de el fomento a la guerrilla, el esparcir su doctrina entre la izquierda de América Latina, bueno, lo comenzó a conseguir a partir de su influencia sobre Chávez y la política exterior de Venezuela, vía, de vuelta, Petrocaribe, CELAC, ALBA, etc. Héctor, Ecuador, Chile, Colombia han sido sacudidos en este 2019 por importantes protestas sociales. Si me atengo a lo que has venido diciendo en la conversación del día de hoy, tendría que suponer que para ti hay una relación entre estos movimientos que se dieron en distintos países. Una parte sí, no es toda la explicación, pero a río revuelto ganancia de pescadores, y allí donde había descontento, donde hay descontento, donde hay demandas sociales legítimas, donde hay una cierta fatiga con la política, un cierto descreimiento de la política, que es legítimo en muchos países, bueno, allí se crea un espacio propicio para actores a veces extraterritoriales, a veces dentro del territorio, pero actores que están bregando por la alteración del orden constitucional en aquellos países, la ruptura de la democracia, en definitiva. Entonces es una mezcla de varias cosas, protestas legítimas, hartazgo de la ciudadanía con la corrupción, entre otras cosas, de la política, que es aprovechado por grupos más o menos anarquistas, más o menos chavistas, más o menos castristas, en fin, va variando, pero que han sido excesivamente violentos y que han sido coordinados también en el uso de esa violencia, en Ecuador, en Colombia, en Chile en particular. Y entonces, bueno, ahora el ciclo parece haber cambiado. La protesta social siempre va por ciclos. Los que estudian movimientos y protestas sociales lo han documentado. Siempre son ciclos de activación que luego decaen. Parece ser el caso en América Latina ahora, pero queda por delante tratar de prevenir esos ciclos de protesta en el futuro. El cansancio de la sociedad con la política o con los políticos tradicionales es una realidad. La pregunta es cómo reinventarse. ¿Sería este uno de los retos que los políticos, nuestros políticos, tendrían que asumir? Reinventarse para hacerse creíbles. ¿Cómo innovar con propuestas que atraigan y despierten pasiones? Sí, con más democracia, no menos, y con más Estado de Derecho, no menos. Con más separación de poderes, con más acción contra la corrupción, con más medidas y sentencias judiciales ejemplificadoras ante la corrupción, y con proyectos políticos que consoliden derechos de los ciudadanos. O sea, más democracia, no menos. Y más libertad, no menos, también, que van juntos. Y no es fácil,
pero tenemos que seguir en esa línea, tenemos que seguir con esa agenda, que es la agenda de democracia y derechos, derechos humanos, derechos civiles, derechos de la ciudadanía. Héctor, revisemos casos concretos que vale la pena mirar de forma individual. Por ejemplo, significado del triunfo de Alberto Fernández en Argentina. Bueno, significa que la sociedad lo castigó por sus problemas económicos, porque hubo un rendimiento económico malo, porque hubo mayor desempleo, mayor pobreza, no tanta como la que se dice, pero hubo mayor pobreza, hubo crecimiento de la pobreza, y hubo expectativas no satisfechas por parte del gobierno de Macri. Lo grave de esto es que llega un gobierno que, bueno, la vicepresidenta tiene, no me acuerdo la cantidad, pero sí tiene 7, 8 procesos judiciales abiertos por corrupción, a propósito del tema que hablábamos antes, y parece todo dispuesto a encaminarse en el sentido que ella va a ser próximamente exonerada, eso es lo que estaba leyendo el otro día, y eso no es un buen ejemplo de lo que hablábamos antes también, de democracia y Estado de Derecho. Y veremos cómo hace Alberto Fernández para ser el presidente, siendo que él no es de extracción kirchnerista, sí, pero que está orientando muchas de sus acciones hacia la satisfacción de la agenda kirchnerista, que no es la suya propia, pero que está siendo absorbida por el kirchnerismo. Eso no es bueno para Argentina, no es bueno para la región. Tienen posiciones frente a lo de Evo Morales y lo de Bolivia que son francamente incomprensibles. Pero bueno, la hija de Cristina Fernández de Kirchner reside en La Habana. Y allí irá, si no es que ya está allí, la vicepresidenta para pasar el año nuevo con su hija en La Habana. Y yo creo que eso es sintomático y es un dato que carga enorme significado de la coyuntura política que está viviendo Argentina. Bolivia, ¿crees que va en camino de consolidar la democracia? En tanto llegue a buen puerto este gobierno transitorio con el llamado a elecciones, con las decisiones institucionales necesarias para que esas elecciones sean transparentes, en ese caso sí. Ya han reorganizado el Tribunal Electoral con gente idónea y competente y neutral, gente que no tiene una preferencia política definida, lo cual es muy bueno, gente que va a poder trabajar de manera independiente de quien esté gobernando, gente además técnicamente muy reconocida en el continente, y eso es auspicioso. El nuevo tribunal de 7 personas tendrá la misión de organizar estas elecciones, y si Bolivia llega a esas elecciones, hay una elección limpia que es reconocida por todos, sí, habrá completado este ciclo de manera muy satisfactoria. Ojalá y así sea, ¿no? Es lo que esperamos todos. Héctor, ¿hay esperanza para Venezuela? ¿Para el restablecimiento de la democracia? Un tema que hemos hablado tantas veces tú y yo en este programa. Sí, y en todo este año usaste la palabra esperanza, ¿no? La esperanza que 11 meses atrás era tan inmensa, la esperanza que había generado Juan Guaidó y que en algún sentido sigue generando esa esperanza, pero con algunos magullones en el camino que son producto de malas decisiones, son producto de algunas cuestiones turbias, yo diría, turbias en cuanto a manejo de dinero que no ha sido hecho de la manera más prolija. También algunas situaciones que son muy complejas. Yo pensaba, por ejemplo, la Asamblea Nacional no se ha pronunciado por el incidente que ha ocurrido en la Embajada de México en La Paz, en Bolivia, donde 4 funcionarios españoles trataron de ingresar por la fuerza, encapuchados y armados, a la Embajada de México, a efectos de rescatar a algunos funcionarios que habrían estado involucrados en la transferencia de dinero de Venezuela hacia Podemos,
que hoy es gobernante, hoy es miembro, Podemos es miembro de la coalición gobernante en España, y dado eso, que fue un intento literal de invasión de la embajada que fue rechazado por la policía boliviana y ha generado un incidente diplomático grave entre Bolivia y México y Bolivia y España también, pero ante eso la Asamblea Nacional no ha dicho una palabra. Y yo pensaba anoche que, bueno, no ha dicho una palabra porque Leopoldo López es huésped de la Embajada de España en Caracas, tal vez. Seguramente. Bueno, esas son las cosas que generan sombras sobre la esperanza a la que hacías mención. Uno esperaría que la democracia venezolana, los demócratas venezolanos se alineen con aquellos que en Bolivia intentan democratizar a su país y que además intentan luchar contra un esquema de corrupción que es múltiple, que tiene múltiples actores y que ha involucrado al chavismo, siendo que parece ser, según han denunciado algunos bolivianos, es que funcionarios del gobierno de Evo Morales eran encargados de transferir los fondos que del chavismo llegaban a Podemos, y eso está documentado por un juez español. Entonces, bueno, es un ejemplo que te cito de algún cono de sombra sobre la esperanza que todavía hoy tenemos de la democratización de Venezuela. Héctor, el éxodo venezolano, las proyecciones dicen que irá en aumento para el año 2020. ¿Sigue siendo este éxodo una amenaza para las economías de la región? ¿Habría que insistir en tener respuestas conjuntas para no verse arropado por las consecuencias? Hay que insistir, ya son 5 millones, cada vez que hablamos el número crece. En el año 2020 va a pasar, alrededor de mitad de año va a ser el éxodo más importante del mundo, superior al de Siria, y lo decimos una y mil veces, sin que Venezuela haya tenido una guerra, sin que haya tenido un desastre natural que justifique una migración semejante, pero ese éxodo es consecuencia de una deliberada política de Estado de expulsión de venezolanos, por la vía del hambre, por la vía de la represión, por la vía de la enfermedad. No se puede exagerar las veces que uno diga eso. Millones de veces que uno diga eso no es suficiente para que el mundo tome conciencia, para que se coordinen los esfuerzos, para que Naciones Unidas actúe en consecuencia del estatus de refugiados que corresponde a los migrantes venezolanos, que les daría acceso a recursos, que les daría acceso a pasaportes que no tienen y que les hace muy difícil viajar y moverse de país en país. Y además esos esfuerzos deben coordinarse porque definitivamente la carga en recursos, en seguridad, en salud pública, en educación, que los migrantes venezolanos toman y asumen en cada uno de los países es enorme. Por supuesto, ello está relacionado al número y al tamaño del país, pero hay países que francamente, Colombia entre ellos, hay países y Colombia es grande, con una economía importante, pero aún así el esfuerzo de los migrantes venezolanos le toma a Colombia, usa a Colombia 4 puntos de su producto, lo cual es una enormidad de recursos. Si uno piensa que la economía creció en 2019 2,5–3% en Colombia, aún consumiendo 4 puntos del producto en la migración venezolana, es un dato notable desde el punto de vista del rendimiento económico. Bueno, esa es la realidad. No creo que uno pueda exagerar las veces que uno se refiere a esta tragedia, no son suficientes. Claro, claro. Héctor, finalmente la OEA, el papel preponderante en la defensa de los principios democráticos que ha recuperado con la conducción del secretario Luis Almagro. Elecciones en marzo próximo. 2 candidatos más disputan la Secretaría General. La embajadora Espinosa, ligada al expresidente Rafael Correa, y Hugo de Sela, ligado, hay quienes lo asocian a Fujimori. A tu juicio, ¿perdería la democracia de la región un aliado importante si Luis Almagro no fuese reelegido? Yo creo que sería una pérdida trágica si Almagro no fuera reelecto.
Almagro ha puesto sobre la mesa una agenda transparente y directa. Democracia, elecciones transparentes, elecciones limpias, derechos humanos, Estado de Derecho. Esa es su agenda. La ha perseguido en todos los casos. Venezuela, por supuesto, pero el último episodio de la elección en Bolivia, donde su equipo de gente demostró el fraude, demostró lo obsceno de ese fraude electoral. En Nicaragua, donde también la OEA está presente. Yo creo que es claro, si la agenda es democracia contra autoritarismo, Almagro debe continuar. Si la agenda es elecciones limpias contra elecciones fraudulentas, Almagro debe continuar. Si la agenda es derechos humanos contra criminales de lesa humanidad, Almagro debe continuar. No me parece que sea una disyuntiva ni siquiera para pensar. Bueno, esto forma parte de lo que hablábamos al principio, Idania, que hay dos proyectos en la región que están en colisión. Bueno, algunos, yo entre ellos, pensamos que el proyecto de la democracia es el proyecto para la región, y lo demás es el proyecto para los cubanos, para el autoritarismo y para el crimen organizado que tiene presencia e influencia en la política de la región. Así es. Héctor Chamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae, de NTN24. Héctor, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por estar aquí. Gracias a vos, Idania, gracias a tu audiencia que nos ha dado el apoyo, gracias a NTN24, por supuesto, por este espacio, y seguiremos. Y feliz año, un brindis para esta noche, un gran abrazo, y hasta el año que viene, espero. Así será, Héctor. Feliz año también para ti. La entrevista con Héctor Chamis y el repaso a lo que ha acontecido en la región en este año 19 que terminó y lo que está por venir en este 2020. Primera pausa en la tarde de hoy, 1 de enero de 2020, cuando son las 4:40 minutos de la tarde. Regresamos. Son las 4:44 minutos, hora costa este en los Estados Unidos, hora Quito en Ecuador. El gobierno de Donald Trump reforzó la seguridad de la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad, luego de que el martes milicianos presuntamente respaldados por Irán incendiaran la oficina de ingreso y quemaran algunas de las instalaciones. Los milicianos acamparon durante la noche en los alrededores de la sede diplomática. Irán ha negado estar detrás del asalto a la embajada. Decenas de milicianos de las fuerzas de movilización popular vinculados al grupo islamista Hezbollah en Irak acamparon durante la noche a las puertas de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. El martes consiguieron irrumpir en una parte del complejo y quemar algunas de sus instalaciones. Los incidentes llevaron a Washington a enviar fuerzas adicionales para apoyar al personal de la legación diplomática. El grupo de marines llegó en 2 helicópteros Apache AH-64 del ejército y aterrizó sobre el techo de la embajada. Las fuerzas estadounidenses que custodiaban el recinto dispararon gases lacrimógenos para alejar a las milicias que acechaban el lugar. Inicialmente, las milicias proiraníes le ordenaron a sus seguidores levantar el asedio contra la sede diplomática, pero se negaron a obedecer. Se supone que las tropas estadounidenses en Irak deben entrenar a las fuerzas iraquíes o combatir el terrorismo, pero el asesinato de miembros de las fuerzas populares de movilización es algo inaceptable. Así que por esta razón estamos viniendo aquí hasta que las tropas estadounidenses se vayan de Irak. Finalmente, sobre las horas de la tarde de este miércoles en Bagdad, los manifestantes abandonaron los alrededores de la sede diplomática. El presidente Donald Trump responsabilizó a Irán por el asedio a la embajada. Los señalamientos fueron refutados por la República Islámica. El ataque contra la sede diplomática ocurre en rechazo a los bombardeos ejecutados por Washington en la frontera entre Siria e Irak el pasado domingo. La ofensiva dejó un saldo de 25 combatientes iraquíes abatidos y otros 51 heridos. Y en Miami, una campaña lanzada a través de redes sociales busca que durante el mes de enero los exiliados dejen de enviar remesas y paquetes a Cuba. Los impulsores de la iniciativa sostienen que medidas como esta pudieran impulsar un cambio de sistema en la isla. El informe lo tiene Paola Serna, en Florida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, el nombre de esta iniciativa es Cero Remesas. Fue creada por el influencer cubano Alex Otaola, quien reside aquí en la ciudad de Miami. Realizó el anuncio a través de la plataforma YouTube. Básicamente consiste en que los exiliados aquí en los Estados Unidos eviten durante el mes de enero enviar cualquier tipo de ayuda económica a sus familiares o amigos en la isla, que incluyen la remesa, las recargas de tarjeta, el envío de paquetes. Pues dicen los gestores de esa iniciativa que a través de medidas como estas se puede intentar que hayan cambios políticos y económicos en Cuba. He estado hablando estos días de hacer en enero un llamado, una campaña para eliminar o restringir o detener o congelar, como usted le quiera llamar, las remesas y las recargas telefónicas a la isla. Mucha gente me ha escrito por privado, hay mucha gente que está a favor de eso, hay mucha gente que no está a favor, hay mucha gente que dice, Ale, yo no voy a dejarle de mandar dinero a mi familia, yo no voy a dejar de conectarme con mi familia. Usted está en el derecho de hacerlo. A mí me gustaría hacer una encuesta porque yo creo que algo que estamos defendiendo en este programa, que es la democracia, bueno, pues hay que practicarla. Algunos, sin embargo, consideran que medidas como estas ya han sido intentadas en el pasado sin lograr ningún tipo de éxito. Lo único, han dicho, es terminar afectando a la gente de a pie en Cuba. Yo creo que esta campaña no es la respuesta a todos los problemas que tenemos, no va a de un golpe tumbar al régimen de los Castro, pero yo creo que es un importante mensaje, que estamos conscientes del jueguito del régimen. En realidad el pueblo es el que siempre va a sufrir, el gobierno no, porque el gobierno, ellos están bien, ellos todos los días comen bien y viven bien. Pero el pueblo es el que está pasando mucho trabajo. Llevo aquí 50 años en este país, luchando y trabajando. Y siempre he estado ayudando a los que están en Cuba, que están necesitados. Y les sigo ayudando. Si yo no le ayudo, ¿quién me va a ayudar? Allí tú vas a la placita con 200 pesos cubanos y no compras nada. Entendemos como cubanos que ha habido mucho abuso de esta excepción humanitaria en el embargo y que el régimen se ha aprovechado de esta excepción humanitaria para evitarse una carga social enorme. De acuerdo con la consultora de Havana Consulting Group, en el año 2018 se enviaron 6.600 millones de dólares. El 90% de estos envíos a la isla fueron desde los Estados Unidos. La información desde Miami. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias a Paola Serna en Miami por la información. Y un chef venezolano y un economista argentino persiguen su sueño dentro de los Estados Unidos. Son dos inmigrantes que hace 7 meses comenzaron su propio negocio en Washington, D.C. El restaurante Seven Reasons lleva menos de un año abierto y ya ha recibido varios galardones. Emiliana Molina nos cuenta cómo se inició este sueño que hoy es una realidad. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues estos dos personajes lo soñaron, lo planearon, pero nunca se lo imaginaron. Lo que inició como un café entre dos desconocidos, Enrique Limardo y Ezequiel Vázquez Ger, el día de hoy los ha lanzado al estrellato en el mundo culinario. Eso sí, siempre manteniendo los sabores y sus raíces de América Latina. Plato por plato, el chef venezolano Enrique Limardo promete llevarte a la mesa comida que te activará los 5 sentidos. Y es casi imposible evitar que se te haga agua a la boca. Esta carrera obviamente me apasiona inmensamente y yo quería hacer algo propio. Yo siempre he sido una persona bastante creativa y tenía todo ese background de haber estudiado algo de arquitectura y diseño. Limardo cuenta con un equipo de profesionales que a diario se reúnen para planificar la logística antes de abrir las puertas del restaurante. Y no es para menos, aprendió de los grandes en la industria y varios chefs galardonados con estrella Michelin. Formalicé mucho más mis estudios de cocina y ahí conocí muchos de los grandes cocineros catalanes de la época de los 2000, ¿no? Cuando estaba el boom de la cocina mundial moderna.
En esa oportunidad tuve la gran fortuna de conocer a Ferran Adrià, Joan Roca, Xavi Pellicer, todos estos grandes cocineros. Con las manos tatuadas de mensajes que cuentan su historia personal y una facilidad comienza a cocinar. Está creando uno de los platos favoritos en su restaurante Seven Reasons. Un pulpo con garbanzos, chorizo español, patatas crocantes y ají amarillo que en cuestión de segundos está listo para satisfacer el paladar de los clientes. Y siempre apostando a lo mismo, ¿no? A lo latino, a nuestras raíces venezolanas y suramericanas. La mezcla culinaria entre Europa y América promete un sabor que te obligará a pedir más. Siempre sabiendo el sabor que quiero al final, ¿no? Están como muy interrelacionadas ahora en mí. O sea, para mí el diseño, la arquitectura, la estética y la gastronomía con los sabores es una sola línea. El ceviche morado con leche de tigre y sabor a coco te teletransporta a Perú en un instante. Y ni se hable de la yuca crocante, con sabor a limón y un toque de salsa de queso feta que se derrama en tu plato. Una comida que se viene cocinando desde épocas prehistóricas y un plato típico de los latinoamericanos. Pero como para cualquier venezolano, lograr este imperio no ha sido fácil. Y yo decido irme para Venezuela y montar así sea un ranchito para freír pescado, pero que fuera mío, ¿no? Porque veía que en Europa iba a ser bastante difícil llegar a tener una posición como chef ejecutivo en aquel entonces, ¿no? Ya hoy en día eso es mucho más relajado. Me voy para Venezuela. En Venezuela la situación económica en aquel momento, año 2002, 2003, era complicadísima, no sé qué. En el restaurante Alma Cocina Latina, donde Limardo era el chef ejecutivo, lo descubrió Ezequiel Vázquez Ger, un economista argentino que tenía su propia firma de asuntos públicos y quien meses después, tras tomarse un café con Limardo, se convertiría en su socio. Una noche fuimos a comer con mi esposa a Baltimore a un restaurante que se llama Alma Cocina, donde Enrique era el chef. Habíamos escuchado muchísimas cosas de ese restaurante y cuando llegamos, comimos, probamos la comida, dijimos, wow, esto es espectacular. Levantar el capital para este sueño no fue fácil. Y el 80% de los inversores, a la hora de dar el dinero, se echaron para atrás. Me dice, mira, lo lamento, no lo pensé bien, esto es un negocio muy arriesgado, ahora tengo otras prioridades, ya pasó tiempo. Habían pasado 2 meses nada más, 3 meses o menos. Y bueno, estamos a junio del año pasado, con un lease bastante grande encima, prácticamente sin inversores y bueno, no quedaba más que seguir adelante. Entonces, durante casi 6 meses tuvimos que ir avanzando todo lo que podíamos de nuestros bolsillos. Pero ambos tenían algo muy claro, el que no arriesga, no gana. Y le digo, Enrique, para que sepas, dejé todos mis clientes, todo este año lo voy a dedicar 100% a esto. Así que espero que estés hablando en serio, espero que estés listo para mudarte a Washington, porque si no, estoy muerto. Me voy a quedar sin plata en cualquier día. Y ahí fue cuando yo caí en realidad de que, ok, la cosa se va en serio. Con menos de un año de abrir Seven Reasons, el restaurante fue galardonado como el mejor restaurante en 2019 por el Washington Post. Semanas más tarde, reconocido como el mejor restaurante de Estados Unidos por la revista Esquire. Y los triunfos no paran ahí. Son como muchas emociones encontradas porque todavía lo estamos procesando, ¿no? O sea, estamos contentísimos porque evidentemente era algo que queríamos, no lo esperábamos que fuéramos a estar el número 1, sabíamos que estábamos, desde que abrimos, estuvimos siempre en las listas y entre los 10 primeros y no sé qué, pero esto es más allá de cualquiera de las expectativas que teníamos, ¿no? Un brindis por estos 2 inmigrantes hispanos cuyo futuro es prometedor. Desde la capital estadounidense, Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Gracias por la información. Si usted va a Washington, D.C., pues ya tiene una opción de dónde comer. 4:55 minutos hora costa este. El 11 de marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió 100 días de gobierno. En esa oportunidad, pudimos conversar con Fernando Belauzarán, analista político. En ese momento hablamos sobre los aciertos y desaciertos en este tiempo de López Obrador en el poder. Aquí la entrevista. Quiero saludar a Fernando Belauzarán, analista político. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. No, encantado de estar contigo, con tu auditorio. 100 días del presidente López Obrador, su balance a nivel general. Sí, bueno, el balance general es que ha concentrado un gran poder. Ganó la elección con una amplia mayoría, pero más allá de la mayoría que consiguió, se ha ocupado de consolidarla, de extenderla, de fortalecer la presidencia.
En ese sentido, es que muchos analistas han hablado de una restauración autoritaria para volver a los tiempos de una presidencia imperial. Eso es por, digamos que, su acoso a las autonomías, a los órganos autónomos del Estado, sus críticas a los medios de comunicación. Hoy lo vimos pues, dar un paso atrás. Apenas finales de la semana pasada arremetió contra un medio nacional, el cual tuvo que hacer un video muy exitoso, el video del periódico Reforma, demostrando que lo que decía el presidente pues, era incorrecto. Prácticamente el presidente los acusó de estar aliados a la corrupción y a lo que llama viejo régimen, lo cual pues no se compadecía con lo que sucedía. Entonces, vemos un presidente que fortalece su poder y sin embargo hay señales oscuras en la parte económica. La cancelación del aeropuerto fue un duro golpe a las finanzas, fue una obra muy importante que se decidió tirar a la basura y ahora estamos pagando para que no se construya nada. Las perspectivas de crecimiento económico han decrecido. Vamos a crecer menos que en el sexenio pasado, según las estimaciones. Y sin embargo, las calificadoras de riesgo, le interrumpo para acotar, las calificadoras de riesgo han reducido su puntaje en relación a México, ¿no? Toda esa incertidumbre económica, Fernando, no pudiera llevar, por ejemplo, a una fuga de capitales, ya que habla usted de ese panorama oscuro en la economía, o por lo menos de los temores que despierta, ¿no? Sí, tienes toda la razón, ese es un riesgo, pero de alguna manera la comunicación del presidente es muy exitosa. Y entonces, aún en sus errores, aún en sus fallas, aún frente a esto, mantiene una gran popularidad. Porque comunica todos los días, porque ha sabido cambiar los símbolos del poder, viaja en vuelos comerciales, es accesible, ha reducido los altos salarios de los puestos públicos y eso le ha generado pues, una simpatía muy grande, aunque sus decisiones sean en términos económicos, en términos de política pública, pues muy errados. Por ejemplo, el desabasto de gasolina, ese evidentemente fue por improvisación, por equivocaciones, y sin embargo, en la comunicación lo supo presentar como una batalla épica contra los ladrones del combustible, de tal manera que aunque se padeció mucho por el desabasto, pudo salir con mayor popularidad que con la que entró. Es decir, la gente hoy le cree, estamos, digamos, todavía en lo que se llama la luna de miel, y la gente le cree mucho, gran parte de la población, a pesar de que sí, hay muchos nubarrones económicos, los inversionistas no han querido invertir o han retirado sus inversiones o las han detenido, precisamente porque no encuentran certeza. En eso influyó mucho la forma en cómo se canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, eso sí, en su discurso de hoy, en lo que ha dicho, pues en lo que dice en sus mañanas, pues nos pinta un México de fantasía, de color rosa, que no se demuestra con la evidencia ni con los datos. Exactamente, no calza con la realidad. Uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde va a llegar el efecto de la comunicación? Le cuento que, a ver, hay flautistas que tocan una melodía por bastante tiempo y la gente tarda en darse cuenta. Pero fíjese, por ejemplo, en su lucha contra la corrupción, está creando desempleo, es decir, el porcentaje de gente que se está despidiendo de organismos públicos es importante. ¿Eso en un momento no puede ser un boomerang? Claro que sí. Fíjate que su discurso es contra el neoliberalismo. El satán es el neoliberalismo. Y sin embargo, aplica recetas neoliberales como estos recortes al sector público tremendos, como ni siquiera se había atrevido nadie. Entonces sí, tenemos muchos funcionarios que fueron corridos, muchos expertos, gente con conocimientos técnicos calificados fueron despedidos y entonces hay un desprecio por el conocimiento técnico más especializado y eso nos puede pasar la factura.
Y ese es el problema, nos pinta con el discurso, con la saliva, un México maravilloso de fantasía, pero llegará un momento en que nos topemos con la realidad. Aquí le decimos a las mañanas, cuando después de una borrachera le decimos cruda. Pues bueno, eso es lo tendremos, porque finalmente la realidad nos va a alcanzar más allá de los buenos deseos. Tú hablabas de la corrupción, bueno, sí, ese es el discurso más importante, y sin embargo, a pesar de eso, se entregan grandes contratos sin licitación. El mayor programa son casi 200 mil millones de pesos de transferencias en efectivo, pues le adjudicó a un banco cuyo dueño también es dueño de una televisora. Televisora en México, ¿no? Entonces, eso no parece ser una práctica buena contra la corrupción. Al contrario, incluso la Comisión de Competencia Económica señaló ese problema y como respuesta obtuvo que los miembros del partido del presidente pidieran un juicio político contra la presidenta de la Comisión de Competencia. Le ofreció a los inversionistas del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que perdieron, que les iba a dar contratos en otras obras. Pues eso también es corrupción, puesto que no hay obras por compensación, tiene que haber un proceso de licitación o un proceso de adjudicación directa que tiene un procedimiento y no es simplemente te regalo contratos por aquí o por allá. Entonces, y además ha habido problemas con la transparencia. Y sin embargo, la gente le cree. Hoy la gente le cree porque esto está en la luna de miel, es como el amor, ¿no? Cuando uno está enamorado, pues le cree a la pareja todo, ¿no? Claro. Y en eso está. Pero va a llegar un momento en que llegará quizás el desengaño y esperemos estar en condiciones para responder bien como país, porque sería tremendo caer en una crisis, ¿no? Déjeme parafrasear el título de una película que nunca olvido, que se llama Cuando el destino nos alcance. Y el destino siempre alcanza a este tipo de gobernantes. Y lamentablemente de frente chocan aquellos enamorados de un momento con la cruda realidad. Y ojalá este no fuese el caso de México ni de López Obrador. Señor Belauzarán, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Lamento de verdad no tener más tiempo para seguir con usted porque es una charla interesante, pero tendremos seguramente en otros programas. Gracias, quedo a sus órdenes. Les mando un abrazo a todos a Colombia. Gracias. Otra de las entrevistas que queríamos compartir con ustedes, como hacemos siempre los primeros días de enero de cada año. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy, 1 de enero de 2020. Al regreso, los mensajes para este nuevo año de varios mandatarios alrededor del mundo. Y al comenzar un nuevo año, todos son buenos deseos. ¿Qué han dicho los presidentes y los líderes mundiales frente a este 2020 que ha comenzado ya? Colombia. El presidente Iván Duque se dirigió a los colombianos invitando a una reflexión sobre lo ocurrido en el 2019. Colombianos, estos últimos instantes del año son espacios para compartir en familia, para reflexionar sobre lo que aprendimos y fijar nuestras metas para el futuro. Para nuestro gobierno, el año 2020 será uno de más trabajo, de más retos y de más Colombia. Quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes algunos de los logros más importantes que alcanzamos como país este año, sembrando un porvenir mejor para todos los colombianos. En el año 2019 tuvimos un año con grandes avances en seguridad. Fue el año con menos secuestros desde 1984. Tuvimos una de las menores tasas de homicidios en años y aunque todas las muertes nos duelen, en especial las de aquellos que dedican su vida a trabajar por los demás, quiero destacar que en el año 2019 tuvimos una reducción del 25% en los asesinatos de líderes sociales y que en el 94% de los municipios no se presentaron crímenes contra ellos. Sin embargo, somos conscientes de que debemos trabajar con mayor energía para tener ciudades más seguras. Por eso en el año 2020 aumentaremos el pie de fuerza en las ciudades y hemos planteado una política de convivencia y seguridad ciudadana integral que con arraigo en la Constitución y los derechos humanos
atiende a los desafíos que llegan con el hecho de ser un país más urbano, más moderno y con nuevas aspiraciones sociales. En nuestra lucha contra la corrupción, sacamos adelante con el Congreso la ley que elimina la casa por cárcel para los corruptos, la que ordena a los altos funcionarios del Estado a presentar sus declaraciones de renta de manera pública y la que los obliga a que declaren los conflictos de intereses que puedan tener en el ejercicio de sus funciones. Con nuestra estrategia de paz con legalidad, entregamos 405 obras de los programas de desarrollo con enfoque territorial que benefician a los 170 municipios más golpeados por la violencia y la pobreza. Son cerca de 7 millones de colombianos que verán los frutos de este esfuerzo en sus municipios y veredas. En el año 2020, la educación contará con el presupuesto más alto de la historia, con 44.1 billones de pesos, y sumaremos más jóvenes a los casi 80.000 que hoy se benefician de la educación gratuita en universidades públicas y privadas. Otro de los presidentes que también habló a sus connacionales fue el presidente Sebastián Piñera de Chile, quien hizo un llamado a la reconciliación de todos los chilenos. A los que vivimos en Chile y también a los compatriotas que viven en el extranjero. A los que van a trabajar la noche de Año Nuevo para que los chilenos puedan celebrar. A los que están enfermos, están solos o se sienten solos. Este tiempo de Año Nuevo es un buen tiempo para hacer balances y proyecciones. Balances. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué no debimos haber hecho este año que se fue? Pero por sobre todo, sueños y proyecciones. ¿Qué queremos hacer con este año 2020 que ya está asomando en el horizonte? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestros proyectos de vida? El año 2019 que está terminando fue un año duro y difícil. Y sin duda dejó heridas en el cuerpo y el alma de nuestro país. Y tenemos que ser capaces de curar esas heridas. Y para eso no basta con taparlas o ignorarlas. Hay que abrirlas, comprenderlas y curarlas para que puedan sanar. Y para eso es fundamental recuperar la amistad, la unidad entre los chilenos. Recuperar nuestra capacidad de diálogos y acuerdos, porque esos son los mejores caminos para lograr paz, justicia, progreso para todas las familias chilenas. Es legítimo, es bueno que tengamos pensamientos distintos, siempre y cuando respetemos esas diferencias y siempre y cuando esas diferencias no nos impidan trabajar juntos y construir juntos un mejor futuro para todos. Estos son tiempos muy importantes. Yo espero que el espíritu de la Navidad, el espíritu del Año Nuevo, sea un espíritu que nos permita apaciguar nuestros espíritus, iluminar nuestros caminos, reconfortar nuestros corazones, aliviar nuestras tristezas, multiplicar nuestras alegrías y por sobre todo, que nos den paz y sentido a nuestras vidas. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a usted y a su familia y que tenga un muy feliz año 2020. Por su parte, el presidente Trump se mostró optimista en relación a su gestión, a los logros que ha tenido. Creo que va a ser un año fantástico, hemos hecho cosas increíbles a nivel económico, hemos crecido bastante y yo en realidad estoy feliz con el crecimiento de trabajo, así absolutamente todo ha sido grandioso. Vladimir Putin en Rusia apostó por el futuro. Escuchemos. Vivimos en tiempos turbulentos, dinámicos y controvertidos, pero podemos y debemos hacer todo lo posible para que el desarrollo de Rusia sea exitoso, para que todo en nuestras vidas cambie solo para el bien de nuestro país. Nuestros planes y sueños personales son inseparables de Rusia porque su presente y su futuro, el futuro de nuestros hijos depende de los esfuerzos y contribuciones de cada uno de nosotros. Solo juntos abordaremos los desafíos que enfrenta nuestra sociedad y nuestro país. Nuestra unidad es clave para lograr los objetivos más ambiciosos que tenemos. Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano. ¿Más de lo mismo? Escuchemos. En 2019... podemos decirlo, triunfó la paz. Venció la vida a pesar del bloqueo y la agresión imperialista, a pesar del expolio que hoy cometen
las decadentes potencias occidentales contra los bienes de una nación digna y rebelde. Ya es una certeza para ellos mismos que a nosotros, los herederos de los libertadores y libertadoras de América, no nos para nada ni nos parará nadie. Contra el bloqueo financiero nacieron varias respuestas. Nació el petro, el sueño que nos dejó nuestro comandante Chávez. La economía de Venezuela ha encontrado y encontrará en el petro un gran dinamizador para la recuperación definitiva del crecimiento y el progreso en el año 2020. Iniciando el nuevo año 2020, tendremos sorpresas siempre para nuestro pueblo, pensando en el fortalecimiento de la economía, en la protección de los trabajadores, de las trabajadoras, pensando en la consecución de las metas futuras como bases de un modelo productivo sólido, creciente y próspero. Mejor no comentar, ¿cierto? Son las 5:17 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, para Bogotá, en Colombia. Las mejores imágenes de las fiestas de Año Nuevo, ¿las vio? ¿Quiere verlas de nuevo? O quizás no las vio todas. Fuegos artificiales y show de luces en América. Así se recibió el año 2020. La emblemática ciudad brasileña de Río de Janeiro cerró el 19 con un nuevo récord en su tradicional fiesta de Año Nuevo. 2.9 millones de personas que se dieron cita en la icónica playa de Copacabana para disfrutar del espectáculo de luces, música y color que dio la bienvenida al 2020. Con trajes blancos y espumantes en copas, cariocas y turistas que llegaron de todo Brasil y de diferentes partes del mundo vieron el cielo cubrirse de color con un moderno espectáculo de juegos pirotécnicos que deslumbró a los asistentes. Decenas de miles de personas, hasta 1 millón según los organizadores, despidieron el 2019 y dieron la bienvenida al 2020 en Times Square, en Nueva York, con el clásico descenso de la bola de cristal y la ya imprescindible canción Imagine de John Lennon, interpretada por ex Ambassadors. Esta banda de rock alternativo de Nueva York cerró la velada cantando a coro la emblemática canción, interpretada momentos antes de que la bola se deslizara por el asta que la sostiene durante los últimos 60 segundos de 2019. Y más tarde, Frank Sinatra con New York, New York. No le... Las Vegas, el quinto destino turístico más visitado de los Estados Unidos para celebrar el Año Nuevo. Disfrutó igualmente de fuegos artificiales en el Strip. Es por esto que alrededor del valle varias calles e intercepciones fueron cerradas al tráfico para lograr acomodar a las 330,000 personas que aproximadamente se dieron cita para recibir el 2020. Shanghái sorprendió por el espectáculo presentado en medio del cielo nocturno, una exhibición de drones sobre el río Huangpu, donde miles de luces, o con miles de luces, los drones formaron figuras y patrones en el cielo. Entre las figuras se encuentran una esfera con una estrella azul, un corredor con movimiento real y finalmente la cuenta regresiva que ya traía el año que entraba. Para algunos, un baño de agua helada fue la mejor forma de comenzar este 2020. Decenas de personas con sombrero de San Nicolás o vistiendo disfraces se sumergieron en las heladas aguas de la ciudad costera de Dunkerque,
en el norte de Francia para el tradicional baño de Año Nuevo. Algunos participantes incluso celebraron con champaña su osadía. En este tipo de actividades que se llevan a cabo en muchas partes de Francia, es la costumbre hacerlo el 1 de enero. Y en Italia también los habitantes de Roma acompañaron este 1 de enero a varios nadadores que, como es tradición, se lanzaron desde un puente a las gélidas aguas del río Tíber. Este espectáculo de clavadistas amateurs en el Tíber se ha celebrado todos los primeros días de año desde 1946. Pausa en la tarde de hoy, pero no nos vamos a comerciales sin antes invitarlo a que se conecte a nuestra señal en vivo y directo a través de nuestra página web www.ntn24.com. La señal en vivo de nuestro canal y todas las entrevistas de los programas, así como nuestros informativos. Conéctese a la información, conéctese a ntn24.com. Continuamos con más en la tarde de hoy de 1 de enero. Miles de familias fracturadas por la crisis en Venezuela celebraron la llegada del Año Nuevo, pero de manera particular. Los que aún permanecen en territorio venezolano trataron de acortar la distancia con los que se han ido del país por medio de las plataformas digitales y de esta manera festejar en conjunto. En Caracas, Luis Gonzalo Pérez tiene el reporte. Luis. Sí, muy buenas tardes, amigos televidentes de la tarde. Arrancamos este año 2020 de una manera totalmente distinta. Quisimos conocer algunas historias de venezolanos que tras la diáspora que atraviesa el país han tenido que conectarse de una manera distinta y tener este año nuevo por una videollamada. Regresa. Regresa, nos hace falta. Así deben iniciar estas historias, regresando. El 2020 arrancó para la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos añorando un abrazo, una caricia, un beso de sus familiares, quienes por muchos años estuvieron aquí, pero este 1 de enero tienen ese contacto a través de una pantalla telefónica. A las 12 nos llamamos por videollamada para desearnos feliz Navidad, feliz año. Nos hace falta porque por lo menos en nuestra situación, hubo familiares de los que no pudimos despedirnos, de los que ella tampoco se pudo despedir, y eso es muy duro. Algunas de las causas de estas separaciones familiares han sido la delincuencia y la crisis económica. Bueno, primeramente la inseguridad, y la situación económica que está muy difícil soportarla. A pesar de la falta de insumos médicos, de escasez de gasolina, de falta de alimentos, estos venezolanos siguen convencidos y aferrados que en algún momento sus hermanos venezolanos y familiares regresarán al país para volver a darse un abrazo de Año Nuevo. Para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. En el mes de octubre pasado, por supuesto, en el 2019, en el Miami-Dade College, tuve la oportunidad de asistir a un evento organizado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, que agrupa expresidentes de Latinoamérica y Europa, quienes se reunieron para hablar sobre la situación de la democracia en la región y los desafíos en distintos escenarios políticos y sociales. En esa oportunidad, pude conversar con el expresidente Felipe González, el presidente del gobierno español. Tuve la oportunidad de conversar sobre Nicolás Maduro, sobre el régimen de Venezuela, que González lo ve como una amenaza regional. Es otra de las entrevistas que quiero compartir con ustedes, de las mejores entrevistas que hicimos en el 2019. Muchísimas gracias por atendernos. Siempre es un gusto tenerle, y yo comenzaría preguntando sobre todo, tomando en cuenta lo que escuchamos el día de ayer en el conversatorio. Venezuela, presidente, ¿sigue siendo una amenaza para la región? No, sin duda. Yo creo, sigo creyendo, que en este momento es la principal amenaza regional. Y digo, más allá de las intenciones perversas que pueda tener el régimen de Maduro. O sea, el fenómeno como tal, la tragedia venezolana,
esta especie de éxodo bíblico de una parte importante de su pueblo, eso es un fenómeno que desestabiliza la totalidad de la región. Y no hay ningún elemento de comparación, porque cuando hablan de la vivencia cubana, no se dan cuenta de que Cuba es una isla. Por mucho que la tragedia migratoria es que Venezuela no es una isla. Venezuela está en el corazón de Sudamérica. Tiene miles de kilómetros de frontera. Y ese éxodo bíblico, más las implicaciones que tiene esto de destrucción sistemática de un país, convierten a Venezuela en el corazón de Sudamérica. Entiéndame bien lo que le digo. Venezuela es hoy un estado fallido, donde hay un gobierno que no, aparte de que sea tiránico, no controla el territorio. El territorio está en manos de mafias criminales de distintos signos. Por lo tanto, un Estado fallido que produce además una expulsión de 4,5 millones, 5 millones, 6 millones serán de venezolanos, esta es la mayor crisis regional de América Latina. ¿Tenemos conciencia de eso? Yo creo que no. Ahora, si no hay conciencia de la tragedia que eso significa, ¿cómo manejarlo dentro de la región? Es decir, usted está viendo el éxodo como una amenaza y como lo ven los gobiernos de América Latina. No, como no digo que sea una amenaza, es un factor de desestabilización por mucha generosidad que hasta ahora ha habido, por mucha generosidad de acogida que haya, en términos demográficos y en términos de desarrollo, la absorción de esa masa humana, demandándolo todo, plantea un problema de estabilidad, de verdad, para esos países. No digo que sea una amenaza, al contrario, ¿cómo van a ser una amenaza estos pobres que buscan la supervivencia? Es que yo lo he vivido varias veces por ahí en Oriente Medio, cómo huían de Irak, cómo huían de Siria, y un país como Jordania, un país de 5 millones de habitantes, ha llegado a tener más de la mitad de la población de refugiados. Entonces, lo que digo no es que no son una amenaza, no. Puede haber criminales enviados como ocurrió con el Marielito. Claro, infiltrados, sí. Pero claro, el 99,9% de estas criaturas están desesperadamente buscando la supervivencia. Ahora, ¿cómo manejar esta circunstancia que puede llevarse por delante la economía de países como Colombia, Perú, Ecuador? ¿Cómo darle un manejo? ¿Tendría que ser un manejo integral? Sin duda. Tiene que haber un compromiso muy claro de acuerdos entre los distintos países de la región, para empezar, para que haya una política coordinada, iba a decir común, que es mucho decir coordinada, para que los comportamientos no sean comportamientos distintos. Vean que llegan gente caminando miles de kilómetros, eso sí se refleja en lo que decían en la Unión Europea el otro día en la reunión, ¿no? Miles de kilómetros caminando sin ninguna documentación. Claro, si a alguien se le ocurre decir, usted tiene que tener una visa para pasar, dice, oiga, pero ¿a quién le pido una visa? ¿A quién le pido un documento? Si vengo huyendo del terror de una tiranía. Lo primero en cuanto a organización interna, pero eso es completamente insuficiente. Tiene que haber una solidaridad internacional claramente marcada, desde Naciones Unidas con ACNUR hasta los países desarrollados, la Unión Europea y Norteamérica en su conjunto, tienen que volcarse para ayudar, para hacer una ayuda humanitaria seria y consistente a los países de la región. Miren, hay poca información, o por lo menos poca sensibilidad. 6.000 millones de euros se le daban a Turquía, es un acuerdo europeo, por acoger a los refugiados sirios que llegaban a Grecia. ¿Se imaginan? Ahora he estado viendo las cifras. El orden de magnitud para América Latina es que debería volcarse sobre esa parte del continente una ayuda. Me conformaría con que fuera semejante, pero por favor, no es posible que crean que estos países van a soportar sostenidamente. ¿Por qué la diferencia, presidente González? O sea, ¿por qué esa diferencia?
en lo que hay para un refugiado en Europa y por qué la diferencia hacia un refugiado, porque ya los venezolanos son refugiados, indudablemente. No, vamos a ver. No, da la impresión de que uno en este sentido dice que la reacción europea ha sido más, comillas, generosa. No es verdad. El fracaso de la política migratoria europea pone en entredicho los propios valores de la Unión Europea, porque no es que se hayan gastado 6.000 millones de euros para darles acogida en los 27 países de Europa, no. Se han gastado 6.000 millones de euros para entregárselos a Erdogan y a Turquía, que Turquía haga de tampón y recoja esos refugiados. No es lo mismo. Por tanto, me gustaría que no me confundieran. Yo no estoy alabando la política europea, que ni siquiera sé cómo criticarla porque no existe una política migratoria y una política de asilo del conjunto de los países. Eso ha desaparecido. No. Lo que hago es llamar la atención de los países en desarrollo sobre la tragedia de características bíblicas que vive Venezuela y por extensión, por contagio, toda la región latinoamericana. Sí, y siendo, digamos, ese éxodo de proporciones bíblicas, como usted lo señala, ¿por qué la región no ha podido ni siquiera tomar medidas de tipo migratorio en conjunto? Respetando, por supuesto, que cada quien tiene autonomía, autoridad para manejarlo como quiera, pero siendo un problema que los afecta a muchos países por igual, ¿por qué no encararlo de una manera conjunta? Otra vez quiero romper una lanza en favor de la solidaridad, de la capacidad de acogida, del comportamiento humanitario con los que llaman, y yo creo que lo llaman desde el corazón, hermanos venezolanos. Esto se ha producido en la región. Incluso hubo algunos acuerdos regionales que después se han ido poniendo en cuestión por la magnitud del problema para coordinar esas políticas. Hay un primer país afectado a mucha distancia de los demás, que es Colombia, cosa que todo el mundo comprende. En Colombia no se quedan, en Colombia siguen la ruta, algunos van para Brasil. Debo decir, en proporción son los menos, no solo por la distancia que hay a Brasil y cómo se atraviesa eso y por la densidad de población en la frontera y tal. La ruta más nutrida, para entendernos, la ruta terrestre, va de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú, de Perú a Chile. Había acuerdos que se tratan otra vez de reordenar y restablecer. Los acuerdos empiezan a quebrarse en el momento en que se produce, en la percepción de los responsables políticos, un desborde del problema. Y el desborde del problema lo siente Lenín Moreno en Ecuador y empieza a intentar ordenar eso y a poner unas trabas de imposible cumplimiento. Por lo tanto, de nuevo hay que coordinar toda la política migratoria y de frontera. Yo creo que hay buena voluntad para coordinarla. Además digo, ¿cuántas veces he dicho esto? No es un problema ideológico. Este es un problema humanitario. Es un problema de derechos fundamentales. Me da igual cómo piense uno o piense otro. Tiene que enfrentar el problema desde ese punto de vista. Ahora, hay conciencia, usted decía, me parece que no hay la conciencia suficiente en la región, pero ¿hay conciencia a nivel mundial de la solidaridad o el apoyo que necesita la región para afrontar este éxodo? No la hay. Pero el que no haya conciencia regional no es lo que he dicho yo. El comportamiento, al día de hoy que estamos hablando de la región, el comportamiento latinoamericano respecto del drama humanitario, podemos analizar la política, sería otra cosa, del drama humanitario venezolano, el comportamiento de la región, a mi juicio, es desde el punto de vista de los valores de los derechos humanos y del derecho humanitario, es muy superior moralmente al que tuvo Europa desde 2015 hasta ahora. Por tanto, no nos engañemos, porque Europa sirve de referente, y en parte con razón, para muchas regiones del mundo, es, digamos,
Son los países con mayor cohesión social, con mejores servicios, etcétera, con una tradición de estado del bienestar, con un gran nivel de renta a pesar de la crisis, etcétera. No. El comportamiento en este tema de la región latinoamericana, sudamericana, es un comportamiento muy superior en términos éticos, morales y de derecho internacional al de Europa. No nos engañemos. Ahora, ¿es suficiente? Ante el desborde van a tener que seguir coordinando. Vamos a ver, Colombia no podría resistir convertirse en un país tampón para todo lo que va a salir de Venezuela, porque mientras dure Maduro, que ya debe estar podrido, no Maduro, mientras dure, cada mes que dure ese tirano, habrá decenas de miles de venezolanos expulsados de su propia patria. Ahora, vayamos a lo político en Venezuela, presidente. Hace 9 meses, en enero, había quizás otra perspectiva, había quizás la esperanza de una solución, de que las cosas iban como más rápido. 9 meses después, por ejemplo, del interinato de Juan Guaidó, la percepción no es la misma. ¿Qué pasó? En estos debates puse un ejemplo histórico que ahora estamos en el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que el régimen está deshecho. Realmente se sostiene sobre las bayonetas de una cúpula que está inexplicablemente en términos históricos en complicidad con un gobierno tiránico y corrupto. Pero sobre eso se sostiene. Pero dentro del propio régimen hay multitud de divisiones y de fracturas. Y un país que se ha convertido, repito, en un Estado fallido. La estructura de poder de Venezuela, dictatorial y tiránica, tiene la fragilidad de que no controla su propio territorio. El territorio es territorio de mafias, es territorio de organizaciones criminales que hacen lo que les da la gana. Por tanto, el régimen está acabado. Después hay esta pasión que comparten todos los medios de comunicación. Le pondré un ejemplo. ¿Se acuerda cuál fue la llamarada de la primavera árabe? Piénsenlo. De pronto un muchacho que se inmola delante de una comisaría en Túnez y el mundo entero habla de la primavera árabe como la gran revolución democrática que se esperaba, que no sé cuánto, tal. Y a los 4 meses el mundo entero hablaba del otoño. No de la primavera, del otoño, del invierno. Y por favor, los procesos históricos son distintos. Entonces, yo creo que se ha anunciado este año, pero también el año pasado y el anterior, y aquel año del revocatorio, y tantos. Yo no me quiero entrar en detalles porque Maduro empezó su golpe de Estado en diciembre de 2015. No, como decía ayer el presidente Pastrana, no fue con la convocatoria de la constituyente o prostituyente, que le decimos a algunos. Fue en diciembre de 2015, cuando pierde el poder de la asamblea derrotada, antes de que ocupe el poder la nueva asamblea, con 2/3 de representación, cambia la Corte Constitucional, se queda con los tribunales de justicia. Amarra el Consejo Nacional Electoral, limita la capacidad de la Asamblea de controlar, de vigilar el comportamiento del Banco Central de Venezuela. O sea, cambia las reglas de juego empieza a anular al órgano de representación de la soberanía popular, que es la Asamblea Nacional. Y así con un largo etcétera, sin olvidarse de que el Estado Amazonas, en ese Estado fallido, lleva sin representación parlamentaria desde 2015. Ni siquiera han vuelto a convocar elecciones. Por lo tanto, yo no quiero entrar en detalles porque es verdad que el público se pierde en los detalles. Incluso cuando hablo con los venezolanos en el exilio o con muchos de los amigos, me dicen, pero bueno, tú sigues demasiado de cerca lo que pase. Digo, sí.
cuando era presidente de gobierno, pues ejercía de director general porque me leía todos los papeles y tenía toda la información, me sentía más seguro. Por tanto, sí es verdad, tengo mucha información sobre eso. Entonces, ¿qué errores se cometen? Yo nunca he estado en contra de que alguien se siente en una mesa a negociar, aunque sea con el diablo, ¿eh? He estado en contra del diálogo que se ha propuesto tantas veces por parte de Maduro para ganar tiempo, no para llegar a acuerdos, para ganar un tiempo que Venezuela no tiene. Entonces le he dicho muchas veces a mis amigos de la oposición, de uno y otro, si no me da igual, he dicho, el problema no es sentarse en una mesa o no, el problema es saber para qué se sienta uno. Si uno tiene claro para qué se sienta y qué es negociable y qué no es negociable, el reconocimiento de la Asamblea Nacional elegida por los venezolanos no es negociable. La libertad plena de presos políticos, esta no es negociable. Los derechos no se negocian. Venezuela tiene una ventaja respecto de las dictaduras que nosotros hemos vivido, que tiene un órgano institucional, la Asamblea Nacional, que representa realmente la única soberanía democrática y libre que queda en Venezuela. Ahora, ¿se cometen errores? Sí. Muchas veces se ha cambiado de estrategia. Muchas veces ha habido fracturas que ha aprovechado el régimen en la oposición. El régimen ha sido capaz de elegir hasta los candidatos que se le van a oponer en una elección, mientras que otros rechazaban la elección o la falsa elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Cuando se produce la elección presidencial. Entonces no hay una línea, primero no hay una línea estratégica permanente, que se sepa dónde están los límites, qué es lo que hay que negociar. Por eso a mí a veces me desespero y digo, como ayer repetí, mientras Maduro esté en el poder, no habrá elecciones libres. En eso sí pueden creer a Maduro. En todo lo demás miente compulsivamente. Pero en eso, mientras yo sea presidente, no convocaré nunca más unas elecciones que vaya a perder. Esto es así. Ahora, ¿qué pasa? A mí ya me pone muy nervioso que me anuncien el día D y la hora H de la caída del muro. Porque viví la caída del muro y nadie sabía cuándo y cómo se iba a producir. Y además, para colmo, esta imagen espero que se le quede a usted, el muro no se cayó. El muro no lo derribaron las potencias internacionales. El muro lo echó abajo la gente. La gente trepó por el muro y se acabó el muro. Por tanto, hablamos de la caída del muro, pero por Dios santo no se cayó. Eso es, lo derrumbó la gente, por cierto. Mientras que los responsables políticos, entre ellos yo, lo veíamos en televisión. Por tanto, atención, no me anuncien más el día D y la hora H, no. Sigan la presión exigiendo un concepto de libertad que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con el Estado de Derecho, que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. El grito de libertad es un grito que engloba todo lo que digo. Ahora, presidente, cerremos con esto. No se anuncia el día D, la hora H. El muro en Alemania lo tumbó la gente con mucho esfuerzo. Pero los venezolanos hemos hecho tanto. Y un sacrificio así de hemos marchado, caminado, gritado, presionado. Y a ratos hasta hay quien piensa que ya ni van quedando venezolanos adentro para tumbar el muro. Sí, y a veces los venezolanos nos llenamos de desesperanza porque pensamos que esto es como la historia sin fin, aunque los procesos históricos, concuerdo con usted, tengan otro tiempo. Tiene razón y además muchos de los luchadores han tenido que irse del país, pero quedan otros muchos y la semilla está y surgirá más en la fundación de Kennedy, de la
heredera de Kennedy, en Grecia. Digo, porque casi siempre la anécdota, sobre todo en televisión, lleva a la categoría. Me pidió ver, nos tenemos que ver para hablar de Venezuela, cómo lo ve y tal. Y en aquel momento, que era uno de los momentos en que había habido una gran subida de adrenalina y de pronto había habido una bajada en vertical, con este carácter de cohete que tiene el mundo caribe, ¿no? Sube con fuerza y cae a plomo, y sube otra vez con fuerza y cae a plomo. Es así, ¿no? Y me preguntaba algo que me va a ayudar a recordar el nombre. Me decía, ¿cómo lo ves? Digo, para mí, el héroe de la resistencia es este muchacho que sale con el violín a la calle, lo detienen, lo torturan, le rompen el violín, que es como romperle el alma, y cuando sale de la prisión y de las torturas, vuelve a la calle con su violín. Nada más peligroso para un tirano que un muchacho con un violín en la calle que no se doblega. Ese es mi héroe. Se quedó mirándome con una sorpresa, pero con gratitud. Dice, entiendo. No, en Venezuela no van a matar el afán de libertad. Amenazan, torturan, hacen de todo, desapariciones, van a por las familias, siembran pruebas falsas para castigar a los presos y a la familia. Todo es un horror y no quiero extenderme en eso, porque el que no lo ve, y hablo de todos, el que no lo ve es porque no quiere verlo. No porque no se dio cuenta, no. Es que simplemente tiene lo que llamo ceguera voluntaria. El que no ve que ha habido más muertes violentas muchos años en Caracas que en Damasco, en plena guerra, el que no quiere ver es responsable por omisión o por complicidad. Que se ponga en el grupo que quiera. Dice, no, yo por omisión. Pues yo miraba para otro lado. Pues no quería ver. Y otros por pura complicidad. Por tanto, vamos a ver, yo no quiero, le pido por Dios a Guaidó y a la oposición que no me señalen más día D y horas H. No, que siga la presión interna y que la presión internacional no afloje, que también va así, ¿verdad? Arriba y abajo, desde la potencia inicial del Grupo de Lima hasta lo que hay ahora de una cierta ambigüedad de dejar pasar, hay una distancia. Tiene que recuperarse una política seria de sanciones a las que no deberían temer los revolucionarios, ¿no? Los revolucionarios sí, pero los revolucionarios no. Porque que congelen las cuentas de un revolucionario no le debe afectar en nada. ¿Qué cuentas va a tener un revolucionario? Ahora, que congelen las cuentas de estos ladrones y no los dejen viajar y moverse, que traten de recuperar parte de lo que se han robado para la reconstrucción de Venezuela, esta es una obligación de los demócratas. No les pongo color, que las cosas me hacen sufrir, es que cuando gana un antidemócrata de derecha, parece menos grave que cuando gana un antidemócrata de izquierda. Son la misma pena. Los autoritarios son autoritarios. Los que no respetan los derechos de los demás, me da igual con qué bandera lo hagan. Por eso a veces me siento incómodo. Y dicen, no, miren, donde hay elecciones limpias yo felicito. El resultado, el que decidan los ciudadanos. Claro. No el que decida yo. Que algún resultado me gusta más por proximidad que otro, claro, pero como yo no voto, lo que quiero es que se garantice que haya libertad. Claro, presidente González, muchísimas gracias. Última pausa en la tarde de hoy. Regresamos con más en breve. Al final de la tarde de hoy, recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y revisar el desarrollo de las noticias internacionales en nuestra página web www.ntn24.com. En nuestra página web, la señal en vivo de nuestro canal. Conéctese a la información, conéctese a NTN24. Buena tarde para todos, buena tarde de 1 de enero de 2020. Mañana, 2 de enero, el segundo día del año, los espero aquí en vivo para compartir la actualidad
internacional. Buena tarde.